Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en Encuentros de Ciudad, hoy con un tema vital para todo lo que es el desarrollo de la región y de la ciudad, el futuro del agua en Cali. Para hablar de este tema tan importante, tenemos a la licenciada Yolanda Varela, la abogada Lisbeth Jiménez de Borrero, el abogado Pablo Borrero y yo, periodista y escritor Alex Sterling, que estaré haciendo la moderación hoy. Tenemos la compañía de Ramiro Varela desde Mónaco. Esta vez nos acompaña a distancia y queremos iniciar este tema teniendo en cuenta las consideraciones acerca del área metropolitana de Cali y todo el consumo de agua que podría tener la ciudad si se conectaran todos los planes de expansión al sur de la ciudad, al norte de la ciudad en Yumbo, y cómo esto afectaría al suministro de Cali, teniendo en cuenta que se están haciendo polos de desarrollo en toda el área metropolitana. Para empezar, me gustaría el concepto del doctor Pablo Borrero. Bueno, en primer lugar, pues habrá que decir que el recurso hídrico del agua pues es fundamental para la existencia y desarrollo de todos los seres humanos. Nosotros en la ciudad de Cali, afortunadamente, tenemos pues 7 ríos que recorren buena parte del territorio. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo urbanístico que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años, pues la oferta de agua se está reduciendo de tal manera que va a llegar un momento en que va a ser superior la demanda y entonces vamos a tener una serie de problemas para poder satisfacer las necesidades de la población creciente de la ciudad de Cali. Ahora con la idea pues, de metropolizar la ciudad, lo que implica que habría que compartir este recurso precioso con municipios como Yumbo, como Maldina, como Candelaria. De tal manera pues que el tema del agua en este momento es un aspecto prioritario fundamental. Ya desde hace algún tiempo pues, se ha venido advirtiendo sobre la necesidad de construir inclusive un nuevo acueducto. Y pues el hecho real es que hasta ahora no ha sido posible convertir esa posibilidad en realidad, fuera de que pues se ha tratado de resolver el problema con paliativos. Por ejemplo, en el caso de la población que vive en el oriente de la ciudad, pues cuando se presentan problemas de abastecimiento del servicio de agua proveniente del río Cauca por determinadas razones, entonces entran a funcionar los famosos reservorios de agua que se han construido, pero que finalmente no sirven sino para atender la necesidad del agua durante unas horas, 3, 4 horas, nada más, y después la gente se queda prácticamente sin agua. Pero hay otro problema sumamente complicado en la ciudad de Cali, y es lo que tiene que ver con el abastecimiento del agua del centro de la ciudad y de los barrios aledaños. Resulta que, es decir, ahí se surte la fuente hídrica es el río Cali. Y resulta que el río Cali pues cada vez tiene menos aguas. Y por otra parte, pues el ducto, ¿no? Que transporta el agua desde la Bocatoma, que queda arriba en el barrio Santa Rita, hasta la planta, hasta la estación pues, del acueducto de Cali, se está derrumbando. Y pues eso ha suscitado muchas preocupaciones en el sector pues, de esos barrios, Arboleda, Bellavista, etcétera, etcétera, porque se comenzó a hacer una obra hace como 2 o 3 años para construir un nuevo ducto que es subterráneo, inicialmente pues está a cerca de 15, 20 metros de profundidad y luego termina en 12 metros al llegar a la estación propiamente dicho. Pero esas obras se suspendieron y entonces esto ha generado
toda clase de preocupaciones porque cada día pues el viejo ducto que tiene más de 80 años se está derrumbando y se está deteriorando, lo que significa que si se llega a derrumbar del todo, pues con estos cambios que hay de la tierra y del clima, pues se quedarían cerca de 450.000 personas sin el fluido, ¿no?, en el centro de la ciudad de Cali y algunos barrios aledaños. Abogado Betty. Sí, el problema del agua hay que abordarse en diferentes ópticas. ¿Por qué Cali, una ciudad que tiene 7 ríos, que tiene una reserva forestal que se la entregó a la nación desde los años más o menos 48, ¿por qué razón tiene tanta dificultad con el suministro del agua? ¿Por qué de tanto en tanto nos dicen hay escasez de agua? Y efectivamente muchos barrios se quedan sin el suministro, el servicio por momentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, en primer lugar, como bien lo acaba de decir el doctor Pablo Borrero, una de las causas fundamentales es ese crecimiento urbanístico desbordado. Ya en los años 80, a principios, ni siquiera a mediados de los años 80, con ese boom de la construcción en la ciudad de Cali, se lanzaron las porque no era posible que las redes de acueducto y de alcantarillado se extendieran y permitieran el disfrute de ese servicio para todas las edificaciones que se estaban haciendo y para todas las expansiones. La administración nunca le prestó atención, porque ese es un problema que hay en la ciudad de Cali, que lo que llaman desarrollo ha sido simplemente un crecimiento urbanístico desbordado que ha generado muchos problemas. Obviamente que al crecer la ciudad, pues aumenta la necesidad del consumo hídrico. El otro aspecto es la contaminación, como bien lo decía el doctor Pablo Borrero, siendo la minería ilegal un factor que está golpeando fuertemente en la medida en que contamina los acuíferos. Es un problema que no se ha sabido manejar y que no es simplemente con la represión tipo militar, cerrada, obtuso, porque allí están de por medio, pues efectivamente el trabajo de la gente más pobre que está laborando en esos sectores. Lo cierto es que la pregunta que usted formulaba cuando abre este panel, ¿qué va a pasar si eso se culminara lo del área metropolitana? Esa es una de las discusiones que en este momento, y frente a ese globo que lanzó el alcalde de Cali con ese tema, deberíamos estar discutiendo como caleños, como sociedad. ¿Por qué? Porque el municipio de Cali, que va a ser el principal en esa unión, es el que va a direccionar, es el que manda la parada, por así decirlo, de manera coloquial. Toda este área metropolitana, ese grupo de municipios, tienen a ellos hay que garantizarse la prestación de los servicios públicos de forma y tiene que garantizarse la movilidad, entre otros servicios públicos. Entonces, en el agua, con Cali, que tiene tantos problemas en el Cali, porque la verdad es que no está en las mejores condiciones, ¿cómo le vamos a prestar de manera óptima el agua cuando la base de lo que llaman desarrollo para esos municipios va a ser exclusivamente la construcción? Es decir, además porque eso está planteado en el plan de desarrollo de Petro, del gobierno Petro, que está en discusión en este momento en el Congreso de la República, no se siga construyendo tanto en las ciudades capitales, en las grandes tradicionales, sino que se lleve a la Colombia profunda, a los otros municipios. Entonces, la finalidad, y así se ha planteado, de esa área metropolitana son esos desarrollos urbanísticos. Hay la posibilidad de que el Cali les garantice
una prestación, se puedan extender las redes allá de manera óptima. Ese es un debate que tenemos que hacer como sociedad y no permitir que unos señores, unos fulanos, vengan a tomar la decisión por todos los caleños, y ese es un problema de interés general que debe ser sometido a consulta, porque aquí en este país y en esta ciudad no puede seguirse con la mala costumbre que va contra la Constitución de que es el gobernante de turno que se siente un capataz y es el que toma las decisiones por todos. ¿Qué va a pasar cuando haya un conflicto de intereses en la prestación de servicio entre Cali y Acapulco? ¿Quién predomina? Pues esa es la discusión. Aquí va a actuar un consejo metropolitano que está integrado por cada uno de los municipios. La otra cosa es que los consejos municipales, en el caso de Cali distrital, en el presupuesto se tiene que ordenar una partida, un porcentaje del presupuesto de nosotros para esa área metropolitana. Se lo digo coloquialmente, no tiene la gallina agua para tomar y está invitando a los patos a nadar. No tenemos aquí para solucionar los problemas básicos, esenciales, los que clama la gente. Hombre, y nos vamos a meter en ese globo del área metropolitana simplemente por el negocio y las presiones de unos grupos y unos sectores económicos que presionan y presionan con un malentendido desarrollo urbano. Entonces, la pregunta concreta a usted, ¿quién va a primar aquí, en Cali o Acapavalle? No, el asunto no va a ser así. ¿Cuál prima primero? Aunque el municipio, el distrito de Cali, pues va a tener la supremacía y es el que va a presidir ese consejo y todas esas cosas. Pero como aquí es de negocios, tendrán que hacer una alianza, pero el asunto tampoco es de alianza simplemente, no es así de simple. Hay recursos para extender las redes hasta donde se van a necesitar en cada uno de los municipios y la pretensión de seguir creciendo. Pero le digo para seguir ahora porque mis compañeros tienen que intervenir. Esa figura debilita al departamento, les quita responsabilidades al departamento y nos la pasa a nosotros, fundamentalmente los caleños. Y ya lo decíamos el doctor Pablo Borrero y yo, una de las cosas con las que uno de los ingresos que va a tener el presupuesto del área metropolitana, porque ellos van a tener un presupuesto de ellos, que lo van a manejar ellos, se nutre de las sobretasas al impuesto predial que nos van a poner a nosotros en Cali. Ya la gente está protestando porque subió muchísimo el avalúo catastral y, por supuesto, al subir el avalúo catastral, la tarifa que se aplica allí se sube, fundamentalmente. Nos van a poner un 2%, eso dice la ley de área metropolitana, un 2% de sobretasa en el impuesto predial, fuera de lo que el gobierno Petro tiene en el plan de desarrollo, que nos van a poner, si no dejamos, un 2% también de sobretasa al impuesto predial para el sostenimiento del mío. O sea, bien altos que pagamos ciertos sectores de impuesto predial, le tenemos que aumentar un 4% más y que ya lleva la sobretasa de bomberos y todas esas cosas. Eso, perfecto. El ingeniero Guillermo Ulloa está conectado en este momento con nosotros. Ya está listo para su intervención. Ingeniero. Señora, ahí lo tenemos. Gracias por ese título de ingeniero. Soy economista. Economista, qué pena. Pero de mucho agrado que me diga ingeniero. Buenos días, Yolanda, Pablo, Luzbeti y Ramiro Varela, que también lo vi por ahí. Yo creo, siguiendo el planteamiento de Luzbeti, es muy importante en este momento ya plantear lo que es el área metropolitana ampliada de Cali, de la ciudad-región, incluyendo el norte del Cauca. Porque estos servicios públicos, como bien lo anota Luzbeti, tanto de movilidad como de agua, son fundamentales para una planeación ordenada, uniforme
y que los planes de ordenamiento territorial y regional se unan y con esto poder buscar recursos tanto del departamento como de los municipios que conformarían esa área metropolitana y lógicamente los recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Pienso que en este momento es mucho más importante esa visión de ciudad-región que cualquier otra visión local, porque Luz Betty lo acaba de decir, se quiere ampliar a la famosa Colombia profunda, pero municipios más pequeños, ¿y de dónde van a tener ellos servicios públicos si no estamos unidos? El tren de cercanías es una alternativa. Ya se habla de Jamundí, Cali, Jumbo, pero esa movilidad del tren de cercanías debe ser ampliado. Igual el sistema de transporte masivo de buses articulados. Estos deben ser ya integrados a municipios vecinos. Entonces vuelvo otra vez e insisto de que aquí lo que nos ha faltado es una planeación regional. Con eso cierro mi primera intervención. De resto, los planes de acueducto del sur de la ciudad, de los afluentes o tributarios del río Cauca, del norte que vienen del norte del Cauca, la cordillera occidental, son los que deben nutrir ese gran acueducto regional del sur de la ciudad, que pueda darle no solamente al crecimiento el sur de la ciudad, el corredor de la Cali-Jamundí, sino algunos municipios del norte del Cauca. Con esto cierro. Muy bien. Ahorita vamos con el director de Caliscría, Ramiro Varela, que nos va a hablar desde Mónaco. ¿Cuál es su concepto, Ramiro, acerca de este tema, el área metropolitana ampliada, las reservas de agua futuro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, agradecerle a la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero, que fue quien impulsó el debate sobre este tema tan importante para Cali, el agua. Quiero decirle que estuve en Madrid y allá hay síndrome en Sevilla y en todas las capitales europeas sobre el tema agua, sobre el tema medio ambiente, sobre el tema calentamiento global. Todo el mundo asustado, desde los taxistas, los dirigentes, la gente con la que hemos hablado. Eso no lo vi yo hace 4 meses que estuve también en esa misma ciudad. Todo porque dejó de llover 3 meses seguidos y hay una temperatura 3-4 grados centígrados por encima de la cultura histórica de la climatología española. Entonces, esa es como una apertura muy importante para Cali. Nosotros, desafortunadamente, y este es un debate recurrente nuestro, de que en todos los temas estamos atrasaditos frente al mundo desarrollado, siendo que España y Francia no están en el primer nivel del mundo. Bueno, dicho esto, quiero decirles que hace 42 años el PIDECA, Plan Integral de Desarrollo de Cali, el plan de desarrollo de ese entonces, definió que Cali debería tener área metropolitana. Es una realidad la conurbación con Jamundí, con Candelaria hace mucho rato, con Jumbo hace mucho rato, con Palmira, ahora con el norte del Cauca. Tenemos que, los caleños no amamos a Buenaventura porque no la conocemos. Los jóvenes estudiantes no quieren ir a Buenaventura, quieren ir a la costa Caribe y demás. Entonces, es urgente que planificar esa conexión Cali-Buenaventura por Dagua. Es la importancia de Dagua dentro del concepto de ciudad-región, de ciudad-puerto que en teoría es Cali. Entonces estamos hablando de planeación regional y ahí entra la planeación metropolitana de que hablaba Pablo, Luz Betty y Guillermo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que Jumbo tiene agua de Cali hace unos
17, 18 o más años, que unos corregimientos de Palmira también tienen agua de Cali, que están pegados al perímetro urbano de la ciudad, y que ya es una necesidad nosotros planificar porque la gente se fue a vivir ahí, 25.000 viviendas de caleños en Jamundí. Se proyectan otras 25.000 en Jumbo, de las cuales en los últimos 5 años se han planificado arrancar con 2.000 en unos programas muy grandes. Candelaria hace rato tiene programas de vivienda muy grandes y Jamundí y Palmira también los tiene. Luego, la presión de la tierra es muy grande para vivienda y eso requiere planeación. Y el primer requisito, además del tema que tiene que ver con el desarrollo urbanístico de la vivienda, es el agua. Sobre ello, pues realmente la localización que fue ideal, comienzos de las décadas del 60, de la planta de Puerto Mayarino, pero resulta que a cabo de 10 años, por muchas razones que no vamos a debatir aquí, la ciudad se la tomó el sur. El efecto valorizante de lo que ha dicho Pablo y Luzbetti de la tierra en intereses particulares generó esa dinámica hacia el sur y eso es irreversible. Ya se tomó toda la ciudad, todo lo que se llama hoy Comuna 22 y demás corregimientos del Hormiguero y demás se lo está absorbiendo la ciudad de Cali sin planeación de agua y de medio ambiente. Entonces, como para introducir y darle cumplir mi tiempo, y necesitamos planificar el agua y no es otra cosa sino desarrollar agresiva y masivamente la construcción de un nuevo acueducto bien ubicado que le permita con mucha planificación del territorio del sur de Cali, del sur del Valle y del norte del Cauca, poder planificar eso, porque si no, yo no sé si ustedes han caminado, han andado en vehículo el Distrito Federal de México, pero allá uno lo invitan a una fiesta y el barrio queda como si fuera en Buga, en Tuluá, perdón, se demora 2 horas en llegar. No hubo planeación, es el mismo concepto latinoamericano de muchísima riqueza y de muchísima pobreza en la utilización del suelo urbano. Entonces dejo hasta allí para que ustedes continúen y para poder dar nuestros aportes más adelante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahorita vamos con la licenciada Yolanda. En mi concepto, el problema es más complejo. Es más complejo porque ya lo dijo el ingeniero Ramírez, no podemos estar de espaldas a los debates internacionales, a lo que dicen las investigaciones y los científicos sobre la problemática del agua, y el agua se mira en un desarrollo integral, porque de dónde sacamos el agua. Si miramos nosotros la complejidad del mundo, la Tierra está compuesta por las 3/4 partes de agua. Si miramos los seres humanos, un porcentaje altísimo igual, somos agua, los animales igual. Entonces, cuando hablo de complejidad es porque si vamos a revisar las alertas que nos ponen Naciones Unidas, que nos ponen los investigadores, es para que los gobernantes tomen decisiones a tiempo y detengan o minimicen esos efectos que llaman invernadero. Si vamos a mirar la parte ya local, ¿qué podemos decir nosotros a nivel local cuando, de lo que yo observo, los gobernantes y tal ya ha estado de espaldas a la ruralidad? El desarrollo ha sido de espaldas. Por eso, igualmente, con los vecinos, a nivel nacional, el desarrollo de espaldas a lo que necesitan las regiones.
¿Por qué la inmigración masiva de gente de Buenaventura a Cali? Es por las oportunidades, siendo Buenaventura tan rico, por todos los efectos de violencia, etc. Igualmente, desde los años 50 que empezó a poblarse, en eso es un experto, mi esposo Borrero, a poblarse Siloé, y de por qué todos esos cinturones de miseria de Cali, en las lomas de Cali, donde resulta muy difícil a los gobernantes llevar redes de acueducto y alcantarillado. Pero mirando la complejidad de que yo hablo, en el sentido de que espalda la ruralidad, es porque seguimos tala de árboles, propietarios, ¿dónde están las autoridades? Si hablamos de los farallones, tenemos parques nacionales, que son la autoridad ambiental. Si tenemos nosotros acá, en la parte rural, tenemos la CBC, y sin embargo hay muchas quejas de la CBC, porque la CBC obra a unos y a otros no, y se habla de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el agua que toma Cali es un agua contaminada. Se lo digo yo, que conozco Pichimbé a profundidad, conozco La Leonera a profundidad, conozco acá arriba de la carretera al mar, el Saladito, y conozco mucho Paz, porque incluso el río Paz, que tú sabes, viene de los Farallones, y es un cañón. En la mitad del cañón hay un pueblito que se llama San Francisco, donde yo diría, pues no sé estadística, pero hay una cantidad de población rural que no tiene saneamiento básico. Ese saneamiento básico, al no tener saneamiento básico, tienen las letrinas que contaminan, y contaminan el efecto del agua. Los niños que yo atendía tanto en Pance, en las 5 sedes que tenía el colegio, y lo que conozco de la nuclear, y lo que conozco de los rectores, nos quejábamos de las alergias de los niños, porque se bañaban diariamente con aguas de esa zona. Entonces, tienen unos acueductos, San Francisco no tiene acueducto, a otros tienen unos acueductos que pues dejan mucho que desear, son acueductos privados, donde se reúne la comunidad. Creo que no está legislado de esa manera, no hay una forma elegante de llevar el agua. Entonces, volviendo a la parte de que necesitamos una buena planeación para que nuestros gobernantes motivarlos a que hagan unas políticas públicas integrales. Igualmente con los vecinos. Yo no hablo de área metropolitana, pero sí hablo que debemos hacer unas alianzas con Buenaventura, con Jamundí, con todos los municipios vecinos, para hacer políticas integrales que favorezcan el agua pura y cómo se soluciona, especialmente en las grandes ciudades. Continuando con este tema estratégico del agua, su futuro, su presente, la incidencia en la cultura y en la sociedad caleña. Ya hemos hablado en el primer bloque acerca de la distribución y de la área metropolitana caleña extendida y de todos los requerimientos en materia de servicios públicos que se vienen. Pero ¿y el uso del agua? La cultura del consumo, la cultura del ahorro, del racionamiento, el uso extensivo a nivel industrial de los pozos de la ciudad para lavaderos de carros y otro tipo de disposición que se hace del vital líquido de nuestra sociedad. ¿Qué podemos decir de eso, doctor Borrero? Bueno, pues en primer lugar, antes de entrar en ese aspecto concreto, pues hay que entender que el consumo y el uso del agua están ligados con la distribución y la producción del agua. Es decir, si no hay producción y no hay redes para distribuir el agua, no va a haber consumo y uso del agua. Y esa es la preocupación fundamental, porque ese es el factor determinante, que no se nos acaben las fuentes hídricas, ¿no? Que surten, pues, que surten los acueductos, de los cuales pues, se aprovechan los ciudadanos. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se nos está
acabando el agua. Y el principio debe ser de que el agua para el consumo se está acabando por varias razones. Primero, porque pues, los bosques y las zonas en donde se produce el agua son objeto de devastación y de desarrollo urbanístico. Y en la medida en que pues, se comienza a construir toda clase de edificios en la zona rural, por ejemplo, donde están cercanas las cuentas del agua, pues eso va a generar una disminución para efectos de consumo y el uso del agua. Mire, lo que se ha hecho con la famosa Vuelta de Occidente, ¿no? Allí para poder hacer esa carretera y comunicar a todos estos conjuntos residenciales que han comenzado restaurantes y otras cosas, tuvieron que acabar con el bosque. Y resulta que cuando se acaba con el bosque, desaparecen las fuentes hídricas y disminuye el caudal de los ríos. Eso es un factor fundamental. La otra cosa es la distribución. Para que haya consumo y uso del agua se necesitan redes, ¿no? Y esas redes muchas veces son muy difíciles de construir en puntos de que haya que traer el agua de un sector muy lejos. Por ejemplo, aquí se ha hablado de la necesidad de construir un acueducto con aguas traídas desde el río Timba. Y por supuesto, eso tiene un costo multimillonario que no es fácil de absorber en un momento dado, menos en el caso nuestro. Otra propuesta es traer el agua prácticamente del cañón del agua, ¿no? Y pues por gravedad dice, pero de todas maneras da un costo y ese costo tiene que ser estimado de acuerdo con las posibilidades reales que tenga la ciudad de Cali o el área metropolitana, como sea. Luego viene el problema del consumo. Resulta que si no se depura el agua, pues no se puede consumir ni se puede usar, ¿no? Y ya sabemos, por ejemplo, lo que sucede con el agua que proviene del río Cauca. Es decir, lo que tiene que invertir las empresas municipales de Cali para potabilizar el agua es cualquier cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque el agua del río Cauca viene contaminada desde el departamento del Cauca. Y entonces, para poder que la gente consuma y use agua, hay que depurarla. Y la planta de depuración que tenemos nosotros, la PETAR, pues resulta que no depura sino en un 20 o 30% de residuos industriales y en un 70-80% de sustancias orgánicas. Entonces, pues es un agua que para poderla usar, consumir, se necesita de hacer un tratamiento muy costoso. Fuera de que, como viene arrastrando toda clase de árboles y de cosas, muchas veces hay que suspender el consumo del agua para la gente que vive en el oriente de la ciudad, que son cerca de 800 o 900.000 personas a quienes constantemente se les va el agua, como se dice, porque pues hay que suspender el bombeo de las aguas, porque si no se hacen eso se dañan las bombas. Bueno, ahora, en relación específicamente con el uso, aquí no hay controles, hay normas, pero no hay controles. Aquí siguen usando las aguas del acueducto para lavar carros, ¿no? Y uno ve a particulares y ve también a unos sectores ahí que viven de eso y que utilizan las aguas del acueducto, no las aguas subterráneas, que son las que se deben usar en este caso, pues para lavar los carros, ¿no? Y con esto de los subsidios en favor de determinados sectores, sobre todo los sectores 1 y 2, pues la gente no estima lo que vale el agua y constantemente hay un despilfarro
¿no?, del agua. Y eso pues va en contra de los intereses generales, porque pues, la gente dice, no, yo aquí pago una tarifa muy pequeña, no importa, estoy subsidiado, y entonces despilfarran el agua, la bota y la utilizan inclusive para una serie de cosas que pues no dicen, no tiene sentido, y esto lo que hace es constituir un despropósito. De modo que no nos olvidemos de un principio. Si queremos satisfacer las necesidades, ¿no?, que tiene la población en materia de consumo y uso del agua, tenemos que contar con una oferta que sea superior a la demanda. Porque si sucede lo contrario, la gente no podrá ni consumir ni usar agua porque no hay agua. Muy bien, muchas gracias. El concepto del abogado Pablo Borrero. Doctor Alex. Señor. Es que tenemos en la línea, en la transmisión, al ingeniero Rubén Darío Materón, es director de la CBC, es alto funcionario de Cali, de la gerencia de acueducto, que nos puede ilustrar con una muy buena información sobre los desarrollos del estudio de prefactibilidad y factibilidad para un acueducto en el sur de Cali y todo lo que financió el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, con la venia de la mesa y de Guillermo Ulloa, que está presente, le pido el favor al moderador si nos permite que el ingeniero Rubén Darío Materón pueda hacer uso de la palabra. Por supuesto, ingeniero Rubén Darío Materón, aquí lo tenemos con nosotros. Ese es su importante concepto. A continuación, adelante. ¿No tenemos audio, Rubén Darío? Creo que tenemos un problema de audio con el ingeniero. Creo que hay un problema con el audio de tu celular, Rubén Darío. Tiene el volumen apagado, creo. ¿Allí me escuchan mejor? Perfecto. Bueno, estaba saludándolos a todos, un saludo cordial. Aprecio mucho que el ingeniero Ramiro Varela me haya llamado para participar en esta importante reunión. Yo realmente no estaba muy preparado, pero quiero pues, saludarlos y contarles que pues, el trabajo mío está basado pues, en 3 ocasiones que estuve en las empresas municipales de Cali, como ingeniero de la sección de acueducto y alcantarillado, luego como jefe del departamento de interventoría de la gerencia de obras, y el último cargo fue jefe del departamento de desarrollo estratégico de la gerencia de acueducto y alcantarillado. En ese entonces, pues conocí muy bien todo el sistema de acueducto de la ciudad de Cali, y posteriormente estuve también en 3 ocasiones en la CBC, con la dirección general que estuve durante 6 años, del 2015 al 2019. Una de las inquietudes mías era buscar una solución definitiva del suministro de agua para la ciudad, porque se habían hecho muchos estudios, inclusive en la CBC se lograron hacer muchas evaluaciones de alternativas a nivel de catálogo, a nivel de prefactibilidad, etcétera. Y una de los propósitos míos en la dirección era buscar una alternativa seria, técnica, ambiental y socialmente y económicamente factible. Es así como analizando los cierres de la captación en Puerto Mayarino, debido a 2 problemas. El primero es a la alta sedimentación que aporta las crecientes en los ríos Palo y Desbaratado y otros ríos al sur de la ciudad de Cali, que obligan que esas palizadas pasen directamente y no se deriven ningún caudal para la planta de Puerto Mayarino. Y el segundo factor es la carga contaminante de la propia ciudad de Cali, puesto que hay descargas que están aguas arriba de la captación, que obligan también en muchas ocasiones a cerrar la planta y a dejar amplios sectores de la ciudad sin el fluido valioso de la distribución de agua. Fue así como el estudio de factibilidad se realizó, el estudio de prefactibilidad
yo logré unos recursos no reembolsables del BID, de cooperación internacional, por valor de $1 millón. Allí se hizo ese estudio de prefactibilidad del 2016 al 17. Ese estudio arrojó que la mejor alternativa era una captación del río Cauca en el sitio de la balsa con una conducción para cubrir la demanda creciente de Jamundí y de Cali. En ese sentido, ese estudio de prefactibilidad pues abrió las alarmas de que el caudal que tiene instalado el sistema de acueducto de Cali es frágil, no hay una redundancia como lo exige la reglamentación nacional, y allí se dio lugar a una fase de factibilidad, la cual quise compartir con EMCALI. La gerencia general de EMCALI en ese entonces vio con simpatía darle continuidad al proyecto, pero finalmente los recursos requeridos para esa etapa no se dieron y conseguí los recursos en la CBC de casi 3.400 millones para hacer la parte de la factibilidad. En ese sentido, se hizo la factibilidad para buscar un poco más de conocimiento de la alternativa que se iba a establecer. El objetivo fundamental era buscar caudales firmes para suministrar agua a Jamundí, operada por Aquavalle, para aumentar su capacidad, porque la oferta es muy escasa, muy estrecha. El crecimiento que se había hecho en ese entonces era un crecimiento que estaba muy limitado, pues, en cuanto a la oferta de caudales, y también cubrir la expansión de la zona Cali-Jamundí, que no ha podido desarrollarse justamente por limitaciones del servicio. Se hicieron las proyecciones que se habían identificado desde el principio, y se estableció que se requería para 50 años, empezando del 2018, un caudal del orden de 7 metros cúbicos por segundo para atender la demanda a 50 años. Estamos hablando de la demanda hasta el año 2058. Pensando en construir por etapas un proyecto que consistía en una captación en el sitio de la balsa del río Cauca, que está muy aguas arriba de las descargas del río Palo y otros afluentes que contaminan demasiado las aguas del río Cauca. Está aguas abajo del embalse de Salvajina, con una condición favorable de la regulación de caudales, y también de esa sedimentación natural del embalse, la oxigenación de las aguas que se turbinan y una mejor calidad de ellas. Entonces, el proyecto incluye una captación en el sitio de la balsa, unas estructuras de sedimentación, y también la conducción por tubería hasta un sitio de bombeo cercano a Jamundí, donde se impulsan las aguas a una planta nueva para el sistema de acueducto de Jamundí operado por Aquavalle, y también una impulsión a una planta de tratamiento para Cali, para el sur de Cali. Este esquema pues se llevó a feliz término la factibilidad, y siguió la etapa de buscar recursos para el diseño como tal, diseño detallado, diseños específicos, estudios específicos. Se logró incluir este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Sin embargo, pues el proyecto quedó allí, no hubo una fuerza, una determinación política para que este proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo tuviera pues el impulso que se requería.
Por supuesto, la etapa de diseño incluye comprar unos predios para la localización de las bocatomas y las estructuras anexas, las servidumbres de las conducciones y las plantas de tratamiento. Este proyecto pues tiene unas ventajas enormes. Requiere unos objetivos específicos, como es la construcción de plantas de tratamiento de agua para Cali y Jamundí. Requiere ayuda a cubrir el déficit que tiene Acuavalle, que en este momento tiene muchas limitaciones y muchas solicitudes de crecimiento por parte de las constructoras. Recientemente la CBC le ha autorizado 600 litros del Río Claro, y Acuavalle está mirando cómo hace un sistema menor de acueducto para cubrir esa demanda. Sin embargo, pues no se tienen todavía los predios. En fin, el otro es que la otra ventaja, el otro beneficio de este proyecto es que facilita para las empresas municipales de agua, del sistema de acueducto, interconectar la red alta con la red baja, aumentar el caudal para la redensificación urbana en algunos sectores y, por supuesto, cubrir todo el suministro de agua para la zona de expansión. Esto tendría pues un beneficio enorme, siempre y cuando este proyecto, que tiene que vincularse en Cali, por supuesto, se maneje como como lo que debe ser y lo que está planteado desde hace muchos años en Cali, que es la unidad estratégica de negocio de acueducto alcantarillado. Y eso mejoraría enormemente pues las condiciones económicas y financieras de Cali, y por supuesto de Acuavalle, cuyo principal aportante de recursos es el municipio de Jamundí, la parte urbana. Y también tiene otros componentes importantes, porque mejorando todo este equilibrio, se mejoraría también el suministro de agua para Jumbo, para una parte de Jumbo y para una parte de Candelarios. Este proyecto pues tiene todos los soportes de tipo técnico, legal, administrativo, social, ambiental, y es una apuesta que ha hecho la CBC, cuya competencia no es construir sistemas de acueducto o alcantarillado. Por supuesto, todos estos esquemas requieren de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero hay que hacer una inversión importante porque la ciudad lo necesita. Cali no tiene restricciones, sí, tiene unas necesidades en la captación de Puerto Mayarino, pero es inconcebible que la ciudad tenga sistemas, por ejemplo, para cubrir el área de la comuna 18-19 con sistemas de bombeo, rebombeo y rebombeo. Recordemos que el acueducto de la Reforma tiene una capacidad instalada de 1000 litros, pero en épocas de verano o el caudal promedio de tratamiento es del orden de 280 litros por segundo. Está sobredimensionada y hay competencia por el agua en toda la cuenca del río Meléndez. Entonces, muy próximamente vamos a tener esta competencia y esa crisis del agua, y un proyecto de esta naturaleza pues puede entrar a resolver una crisis. En ese entonces habíamos identificado que el proyecto se podía hacer por etapas. Por supuesto, se puede hacer una primera etapa, después una ampliación de una segunda. En ese caso, pues los costos que estaban tasados en el año 2018, en ese entonces el cronograma nos decía que debería estar funcionando en el año 2025. El presupuesto de inversión principal en obras totales eran 278 millones de dólares, y la inversión en otras actividades daban un total del orden de 340 millones de dólares, repito, a precios del año 2018. Está planteado. Rubén, vamos cerrando porque nos quedamos sin tiempo en la transmisión.
Sí, el hecho es de que allí está el proyecto, tiene todo el rigor técnico, todo el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese momento propuso pues unos esquemas de financiamiento. Perdón, Rubén, una interrupción. Yo cedo mi espacio para que continúe Rubén. Me parece muy importante lo que él está comentando y enriquece aún más el conversatorio. Listo. Permítame un momentico, 30 segundos para decir lo siguiente. Es tan triste que lo que el ingeniero Rubén Darío Materón nos ha expuesto, nunca la ciudad lo ha querido apropiar porque el alcalde Armitage, la verdad hay que decirla, él es muy prudente, no fue receptivo con el futuro del agua para Cali, se metió en ese proceso de desarrollar la recomendación norteamericana de ese pozo profundo al lado del río Cauca, en el punto cercano al Paso del Comercio y a la carrera octava, ahí en ese predio. Y entonces hemos tenido indudablemente una desinformación de algo tan importante para la ciudad de Cali. Entonces yo también cedo mi tiempo para que en 3 minutos finales Rubén Darío nos dé esa exposición final. Gracias. Bueno, entonces continúo rápidamente. Gracias por ceder el espacio. Este proyecto es un proyecto serio que tiene todo el respaldo, repito, del BID, que estuvo muy cerca en el desarrollo del tema y ha seguido preguntando que están los recursos disponibles para un crédito parcial. A 5 años muertos, digámoslo así, de gracia. Pero necesitamos la coordinación y el operador que sería, por supuesto, en Cali, que es el que tiene los clientes, y por supuesto Acuavalle, que tiene los otros clientes en el área de Jamundí. Habría que establecer pues una institución ajena, apartada pues de lo que hoy es en Cali como administración y como la influencia aquí, que no me oiga mucho, de los sindicatos, que son los que han establecido pues unos compromisos laborales supremamente altos, pero se podría manejar a través de una compañía seria, muy destacada, que ejecute el proyecto, lo administre para beneficio de toda la población y el crecimiento de Cali. Recordemos, Cali tiene un área de expansión que nosotros hemos calculado con un crecimiento de casi 600,000 habitantes en ese entonces, y Jamundí unos 200,000, para cubrir una demanda de casi pues un porcentaje muy alto, como ya se ve, y sobre todo afirmar los caudales de servicio en la ciudad de Cali. Por supuesto que hay inconvenientes, hay problemas en los lotes. Para comprarlos, pues habría que hacer una declaratoria de zona de reserva de utilidad pública, y ahí vienen las consultas previas pero esos obstáculos hay que superarlos, porque si no, no vamos a llegar nunca a tener un esquema serio, seguro. Como lo decía alguien ahora, pues hay que pensar en un proyecto que no tenga estrecheces en capacidad de suministro, y que pensemos en el futuro de nuestros hijos y nietos, que puedan vivir una ciudad ambientalmente aceptable. Básicamente ese es el resumen del proyecto. Infortunadamente quedó en ese estado. Yo lo presenté en el Consejo Municipal de Jamundí, lo presenté en el Consejo Municipal de Cali, se lo presenté al alcalde Armitage, se lo presenté al alcalde Jorge Iván Ospina, pero lo primero que me dijo era que él no iba a desarrollar los predios del sur para favorecer a los ricos. Entonces esa mentalidad pues de corto plazo y estrecha nos tiene, perdonen la expresión, nos tiene jodidos, porque un proyecto de estos en una ciudad como Cali no se merece que estemos haciendo, y aquí me disculpan, que estemos haciendo proyectos pilotos para sacar agua subterránea con un caudal máximo de 600 litros, posible.
Aquí estamos hablando de 7 metros cúbicos, es una propuesta seria, donde no tenemos incertidumbres y estamos atrasados. El proyecto debía entrar en el 2025 según la curva que hemos hecho, pero las decisiones van y vienen y finalmente no se toman. Este es lo que les puedo decir del proyecto, queridos amigos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Rubén Darío. Ahorita vamos con la abogada Luz Betty, que nos va a dar su visión del asunto. Tenemos... Gracias, Rubén Darío. Gracias. Bueno, un abrazo, un cordial saludo para todos. Dos. Se acabó el tiempo. Bueno, el tema es complejo. Y yo sí invitaría para que este asunto, que es de interés general, se debata por los caleños. Porque no es simplemente que tenemos agua y que está escaseando, sino cómo vamos a proyectar el futuro del agua y del territorio. Porque la proyección que hagamos del futuro del territorio va a depender del agua, el suministro de agua, la calidad y la cantidad de agua que vamos a tener. Lo tenemos que hacer en función del interés general. Como esa frase, eso que dice la Constitución del interés general se convirtió en una muletilla, porque con eso es una frase muletilla. Con esa frase hacen todo y silencian a la ciudadanía, que es el interés general. Necesariamente pasa la discusión por eso. Finalmente, en relación con el momento actual, lo que está pasando con el suministro del agua. Por ejemplo, el sector del oeste tiene una problemática grave por lo compleja. Grave porque la bocatoma y la tubería que sale de la bocatoma para llevar a la planta del río Cali, de Santa Rita, está en malas condiciones. Hay un edificio por ahí al lado, eso se puede caer, no el edificio, sino la tubería. Esa tubería tiene como 80 años. No son las condiciones modernas en que se construyó. Eso tiene que atravesar desde Santa Rita para llegar a la planta de tratamiento del río Cali. Yo creo que la ciudadanía, cuando pasa por la circunvalación, por el CAI de Bellavista, por la planta de tratamiento, ve que lleva más de un año cerrado una parte de ese parque. Y resulta que allí se hizo parcialmente, se empezó por el tanque de almacenamiento, no se han hecho las tuberías y eso implica un túnel a 12 metros de profundidad, el terreno del rocoso, y no hay posibilidades de que se reinicie esa obra que tiene una demanda en tribunal de equipamiento hasta el año entrante. Entonces, el riesgo que dice el doctor Pablo Borrero, que corre el centro de Cali, y aquí estamos en el centro, y el oeste de la ciudad, es mayúsculo, porque en caso de una emergencia, que eso se derrumbe, que eso se dañe, pues nos vamos a ver afectados un gran número de caleños. Yo quisiera decir dos cositas más. Es que se para automáticamente el tiempo. Entonces, vamos a despedirlos porque nos quedan literalmente 10 segundos. En 10 segundos no hay que hacer. Es que no hubo controversia con lo que dijo el ingeniero, ¿no? Y es que aquí se habla de planes, pero planes en favor de quién. Mire, ¿por qué no se llevó a cabo ese proyecto que acaba de referirse el doctor Materón? Porque ese proyecto estaba jalonado y determinado por unos constructores urbanizadores para aprovechar la zona de expansión de Cali y de Jamundí. Era un propósito que iba a generar unos intereses muy particulares, mientras los problemas de Cali, el río Cauca, el río Cali no se resuelven. Entonces hay que profundizar en el examen y no quedarse diciendo simplemente que no hay planes, que hay que planificar en favor de quién. Sí, señor. Planificar a nivel general. Creo que este tema lo tenemos que volver a tocar
y lo vamos a volver a tocar. Y tiene 3 puntos: los planes, los proyectos en futuros, en curso, la problemática tanto de la ciudad y como eje transversal, la formación y la educación a la población. ¿Y qué hace la alcaldía para educar la racionalización del agua? Que es la palabra clave, racionalización del agua. Desde el punto de vista de su uso responsable o el entendimiento de su uso. De su uso responsable. Lavaderos de carros, como dijo, en la casa, llaves mal puestas. ¿Cómo es posible que no hay liderazgo para decir, o que el Consejo Municipal diga, yo puedo tener plata, pero si la factura me sale de exorbitante, me tienen que llamar? ¿Qué está pasando con ustedes? No solamente queremos su plata, queremos que solucionen los problemas de desagüe o no sé, o que racionalice el agua. Muy bien, hemos tenido una conversación muy intensa y muy rica acerca del problema del futuro, el presente del agua en Cali y su área metropolitana. Es un tema que da para mucho más y espero que en Cali Escribe se encuentre el material complementario para esta conversación tan interesante. Para terminar, lo dejo con el ingeniero Ramiro Varela, que va a decir las palabras finales, ya para cortar esta. No, yo agradecerles a Pablo, a Luzbeti, a Yolanda, a Guillermo, por supuesto, y a Rubén Darío su participación. Aquí hoy el tema es tan profundo que no hubo tiempo de ningún debate. Quedamos todos casados para así verdaderamente hacer el debate de las puntualizaciones que hicieron todos. Muchas gracias de mi parte, realmente quedamos todos muy sorprendidos de los problemas del cambio climático, de la ausencia de agua de Cali, de la contaminación ambiental que habló Yolanda, de todas las exposiciones de Luzbeti y Pablo de tanta importancia para la ciudad de Cali. Muchas gracias de mi parte. Bien, este fue Encuentros de Ciudad. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta una próxima ocasión.